Mi nombre era Ahmad. Yo era juez federal, una voz de la ley en Washington, D.C. Respetado por muchos, pero al mismo tiempo, prisionero de una fe que me envolvía como un velo espeso. Mis días se consumían en obrigações, mas ao final de cada oração, un vacío crescente ecoaba dentro de mim. Sentía apresado de uma comunidade que exalta a obediencia, mas no fundo da minha alma, uma batalha se desenrolaba, pesarosa e silenciosa. Na noite de Natal, onde a cidade pulsaba como alegría e esperança, eu caminhava a SO com acento agudo. Era uma noite como qualquer outra, até que uma luz intensa me envolveu, e ali, diante de mim, a figura de Jesus se apresentou. Ele me chamou pelo nome, e naquele instante, tudo mudou. A revelação não foi apenas a visão de um ser divino, mas a compreensão devastadora de que estava lutando contra um sistema que me aprisionava dogmas e hipocrisia. A crueza da verdade me atingiu como uma onda. Eu não servia a Deus, mas a um padrão que me silenciava. Senti na pele o peso da rejeição, o medo da condenação. Como contar para minha família, para meus amigos que agora eu questionava tudo? Eles me veriam como um herege, um traidor de raízes que sempre defendi. Assim, entre lágrimas e sussurros, uma luta interna começou. Queria desesperadamente encontrar o caminho para a verdade. Mas a culpa me mantinha preso às sombras do que eu conhecia. Ao explorar as palavras da Bíblia, percebi que não estava sozinho nessa jornada. Outras almas como a minha, estavam despertando para a luz. E mesmo com a pressão da dor a me puxar para trás, uma nova fé começou a brotar. Uma fé em Jesus, que ardia como uma chama inextinguível dentro de mim. A necessidade de compartilhar essa verdade crescia, mesmo com o risco iminente de perder tudo o que conhecia. Este relato é mais do que um testemunho pessoal. É um chamado para todos que se sentem perdidos, aprisionados por suas crenças. Hoje convido você a se juntar a mim nessa jornada de descoberta. Antes de mergulharmos mais fundo, deixe um comentário abaixo. Quero saber de onde você nos assiste e que horas são em seu local. E se você ama Jesus, inscreva-se no canal Testemunhos Mais Allá. A verdade que vem a seguir não é apenas uma história, mas uma revelação que pode transformar sua vida. Vamos juntos nessa busca. En el vibrante contexto de Washington, D.C. Mi vida como juez federal se desarrollaba entre el respeto y la admiración de mis colegas, pero, en mi interior, un creciente vacío comenzaba a tomar forma. A pesar de mi posición, una sensación de desconexión me invadía cada vez que veía las injusticias que atormentaban a las personas a mi alrededor. La guerra espiritual que enfrentaba no solo era una lucha personal, sino una reflexión sobre un sistema que, a menudo parecía favorecer a aquellos que ya poseían poder y riqueza, mientras que aquellos que necesitaban justicia seguían sufriendo en silencio. La noche de Nochebuena, rodeado del bullicio de la ciudad y las celebraciones tradicionales, comencé a cuestionar el significado real de la fe que había practicado toda mi vida. La imagen de mi familia celebrando, con los rostros iluminados por la alegría, contrastaba con el vacío que sentía en mi corazón. Las expectativas de mi comunidad me mantenían atado, pero el deseo de encontrar un sentido más profundo se hacía cada vez más apremiante. A pesar de mi devoción, el sentimiento de estar atrapado en un ciclo de tradición sin verdadera conexión me impulsó a buscar algo más genuino. Fue en medio de esta confusión que experimenté un encuentro que cambiaría todo. En un momento de reflexión profunda, mientras medía la esencia de lo que creía, una luz intensa llenó la habitación, y allí estaba Jesús. Su mirada era penetrante y llena de amor, un amor que me hizo sentir completamente expuesto, pero también extremadamente en paz. Ahmad, me dijo, es tiempo de que despiertes. La verdad que has buscado no está en las tradiciones, sino en la revelación que va más allá de lo que te han enseñado. En ese instante comprendí que la verdadera lucha estaba en desmantelar la agenda oculta de la élite que utiliza la religión como herramienta de control, y el engaño que rodea nuestras creencias.
La revelación de que la guerra espiritual se libraba no solo en mi interior sino también en el mundo que me rodeaba, me golpeó con fuerza. Comencé a comprender cómo las divisiones sociales y políticas estaban diseñadas para mantener a las personas atrapadas en la ignorancia y el miedo. La luz de Jesús me mostró un camino hacia la verdad, un camino que, aunque lleno de desafíos, prometía liberarme de las cadenas que me mantenían cautivo. Me di cuenta de que mi papel como juez debía ir más allá de la aplicación de la ley, tenía que ser un defensor de la justicia y la verdad. Sin embargo, a medida que absorbía estas verdades, una nueva ansiedad se apoderaba de mí. El miedo a ser rechazado por mi familia y por la comunidad que tanto valoraba, se entrelazaba con el deseo de actuar. A veces, las dudas me asaltaban, y me preguntaba si realmente tenía el valor para desafiar el sistema que había formado parte de mi vida. Pero con cada día que pasaba, la urgencia de compartir esta revelación se hacía más fuerte. Sabía que no podía quedarme callado ante el sufrimiento de los demás, y que si la verdad podía liberar, debía dar paso a su luz. Con cada decisión que tomaba para avanzar en este nuevo camino, la conexión con Jesús se hacía más tangible. Mi deseo de ayudar a otros a encontrar su propia verdad y liberarse de diferentes formas de opresión, crecía infinitamente. La guerra espiritual que enfrentaba no iba a ser fácil, pero estaba decidido a enfrentar la oscuridad. Sabía que mi voz podía ser un instrumento de cambio, y que la verdad de Jesús era un legado que debía ser compartido. El miedo no iba a dictar mi camino. El amor y la verdad serían mis guías en esta transformación sin fin. Mi vida como juez federal de 45 años ha sido un viaje de logros y reconocimiento, pero en el fondo, me encontraba como un barco a la deriva. Cada día, dictando sentencia en la Corte de Washington, sentía un creciente estancamiento en mi interior. Las oraciones que solía ofrecer me traían paz en el pasado, pero ahora se convirtieron en un momento de reflexión angustiosa. Durante esos silencios, las dudas comenzaron a asomarse, desafiando las creencias que había abrazado con fervor. Sentía una lucha interna entre mi devoción a la religión y la necesidad de encontrar un sentido más profundo en mi vida, una búsqueda que me llevó al borde de un abismo emocional. Mientras la presión aumentaba, noté que mis noches se volvían más largas y mis días más grises. La lucha por lo que había sido y lo que deseaba ser, parecía estar en conflicto perpetuo. En mis ritos y tradiciones, algo esencial había comenzado a desvanecerse, como si un velo me impidiera ver la verdad que anhelaba. La guerra espiritual que me acechaba en las sombras de mi mente se había convertido en un eco constante, cada susurro un recordatorio de que algo no estaba bien. Fue en esos momentos de angustia que empecé a buscar respuestas fuera de los confines de mi fe habitual. Una noche, mientras reflexionaba en la oscuridad, experimenté un encuentro que cambiaría el rumbo de mi vida. En medio de la penumbra, sentí una luz brillante que me envolvía. Era Jesús. Su presencia irradió amor como nunca lo había sentido, y al pronunciar mi nombre, su voz atravesó mi corazón. Ahmad, es hora de que despiertes, me dijo. En ese instante, toda mi confusión se despejó. La revelación de Jesús me mostró las verdades ocultas sobre el mundo, la política y cómo la élite ha manipulado la religión para mantener el control. Su mensaje era claro: el verdadero propósito de mi vida no se encontraba en seguir ciegamente las reglas, sino en buscar y vivir la verdad. Mientras absorbía esas revelaciones, una urgencia espiritual comenzó a crecer dentro de mí. Comprendí que había una guerra en curso, no solo en mi interior, sino en todo el mundo. Una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el engaño. Las divisiones que había observado en la sociedad eran parte de un plan más grande diseñado para mantenernos divididos y sometidos. Sentí que mi papel como juez debía ir más allá de la aplicación de la ley. Debía ser un defensor de la verdad que había encontrado. Esto significaba desafiar la normatividad, hablar contra el engaño y ayudar a otros a despertar. El dolor de mis realidades también se volvió más evidente. A pesar de la claridad que sentía en mi corazón, el temor a ser rechazado por mi familia y la comunidad seguía acechando. Sabía que ser visto como un traidor podía costarme mis relaciones más cercanas.
pero la urgencia por compartir el mensaje de Jesús era más fuerte que mi miedo. Con cada oración, con cada reflejo sobre mi vida, comprendí que mi viaje de transformación no era solo mío, sino que podría impactar a muchos más. Decidí entonces que debía actuar, que romper el silencio era un acto de valentía que debía abrazar. Con el tiempo, comencé a construir una comunidad alrededor de mí. Personas que, al igual que yo, estaban buscando respuestas y libertad. Juntos, empezamos a compartir testimonios de transformación, a crear un espacio donde se animaba el diálogo y la búsqueda de la verdad. Cada encuentro era una oportunidad para liberar las cadenas de la confusión y el desengaño. La guerra espiritual que enfrentábamos nos unía, y entre esos hilos de conexión, la luz de Jesús brillaba más intensamente, iluminando nuestro camino hacia un despertar que nos prometía liberación y esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. A medida que los días pasaban, el vacío espiritual que sentía se convertía en un eco ensordecedor. La rutina diaria de mi vida como juez federal en Washington era, a primera vista, la imagen de una carrera exitosa, pero en el fondo, me atormentaba una inquietud que no podía ignorar. Mientras dictaba sentencias, cada golpe del mazo resonaba en mis oídos como un recordatorio de lo lejos que me había alejado de mi propia esencia. La religión, que debía ser mi guía y refugio, se había transformado en un conjunto de dogmas impuestos, y la desconexión con mi fe me llenaba de confusión y dolor. En las noches, al cerrar los ojos, los sueños comenzaron a atormentarme, llenos de imágenes que parecían revelaciones profundas. En ellos, veía a Jesús, invitándome a un despertar que estaba más allá de lo que alguna vez conocí. Sus palabras, aunque dulces, cargaban un peso que no podía ignorar. Es hora de cuestionar lo que crees que sabes. La guerra espiritual que se gestaba en mí se manifestaba en este conflicto interno, y cada sueño se sentía como un grito de ayuda, una llamada a romper las cadenas del engaño que había aceptado sin cuestionar. Con el tiempo, estos sueños se hicieron más vívidos y angustiosos. Recordaba visiones de divisiones sociales, de guerras que desgarraban nuestro mundo. Y comprendía que todo estaba conectado a la agenda oculta que la élite había tejido a lo largo del tiempo. No era solo un juego de poder. Era una manipulación de la verdad que mantenía a las personas atadas a la desesperanza. Me despertaba sudando, sintiendo que el miedo era real y palpable, y al mismo tiempo, ese miedo comenzaba a transformarse en determinación. La claridad que buscaba cada vez estaba más cerca, y la necesidad de descubrir la verdad se convertía en un fuego interno que no podía apagar. Al enfrentar esta revelación, empecé a darme cuenta de que mi papel iba más allá de ser un simple observador. Sentía la urgencia de compartir mi experiencia con el mundo, de abrir los ojos a otros que vivían bajo el mismo engaño. La luz de Jesús que había iluminado mis sombras, debía brillar también sobre quienes aún estaban atrapados en la oscuridad. La verdad debía ser proclamada, y aunque sabía que mi camino estaba lleno de desafíos, el deseo de guiar a otros hacia su propio despertar se convirtió en mi nueva misión. Con cada día que pasaba, la tensión entre mi pasado y mi presente se hacía más evidente. Mi compromiso con la verdad era lo que me impulsaba, y estaba decidido a utilizar mi voz para desafiar las ridículas normas que mantenían a tantas personas sumidas en el engaño. Meses después, en las mismas calles donde una vez sentí este vacío, me encontraba hablando con personas dispuestas a escuchar, compartiendo mi historia y la luz que Jesús había traído a mi vida. Era un viaje difícil, pero cada paso dado era prueba de que la verdad y la libertad espiritual son posibles, aunque el costo de esta revelación siempre esté presente y constante. En una noche fría de Navidad, mientras la niebla se cernía sobre Washington, D.C., el ambiente estaba impregnado de una solemnidad que, en mi interior, se traducía en un creciente vacío. Como juez federal, había dedicado mi vida a interpretar la ley con la más profunda de las integridades, pero en ese momento, las sombras del desasosiego eran más abrumadoras que nunca. Mientras observaba las luces titilantes de la ciudad, una sensación de desconexión me invadía, llevándome a cuestionar no solo mi fe,
sino los principios sobre los que había construido mi vida. De repente, una luz intensa me envolvió, y en un instante, me encontré cara a cara con la figura de Jesús. Su presencia era como un bálsamo que atravesaba las heridas que llevaba dentro. «Ahmad», dijo, su voz resonando con una autoridad suave pero inquebrantable, «estás en medio de una guerra espiritual. La batalla que estás enfrentando no es solo personal, es un conflicto que trasciende tu realidad, sustentado por una agenda oculta que busca mantener a muchos en la ignorancia». En ese momento, sentí que el velo que cubría mis ojos se rasgaba, revelando la complejidad del engaño que nos rodeaba. La revelación de que la élite utilizaba la religión como un instrumento de control me chocó profundamente. Cada palabra de Jesús resonaba en mi ser, visibilizando las verdades escondidas detrás de las normas que había seguido ciegamente. Comprendí que la división que existía en la sociedad no era accidental. Era parte de una estrategia diseñada para mantener el control sobre nuestras almas y nuestros pensamientos. La lucha por la libertad espiritual no solo era un camino que debía recorrer yo solo, sino una lucha por la liberación de todos aquellos que se sintieran atrapados por las cadenas de la tradición y el miedo. A medida que absorbía esta nueva comprensión, la urgencia de actuar se volvió abrumadora. Sentí que mi vida había tomado un giro drástico hacia un propósito mayor, y que era mi deber compartir lo que había descubierto. La luz de Jesús no podía quedar oculta en mis circunstancias. Aunque mi corazón palpitaba con la incertidumbre y el miedo al rechazo, sabía que la verdad siempre es más poderosa que el engaño. Las noches se llenaban de mi anhelo de ver a otros despertar y liberarse de las cadenas que los mantenían cautivos. La lucha por compartir esta revelación era intensa. Me encontraba pensando en la posible reacción de mi familia y amigos. La idea de ser visto como un traidor por aquellos que habían sido mi apoyo en la vida era aterradora. Y la soledad que amenazaba con consumir mi alma se hacía más tangible. Pero la luz de Jesús brillaba dentro de mí y me empujaba a seguir adelante. Sabía que la guerra espiritual que enfrentaba no era solo mía, sino parte de una batalla más amplia en la que todos estábamos involucrados. Con cada decisión de abrir mi boca y compartir la verdad, un nuevo despertar tomaba forma. Una red de almas buscando liberarse del engaño que había oscurecido sus corazones. Las revelaciones que surgieron de mi experiencia trascendental me dejaron atrapado en un profundo conflicto interno. Aquel encuentro con Jesús en la noche de Navidad había iluminado mi camino de una manera que nunca había esperado. Pero el precio de esa iluminación se hacía cada vez más evidente. A medida que me adentraba en la verdad que había encontrado, el rechazo de mi familia y amigos se hizo sentir con una intensidad desgarradora. La idea de ser visto como un traidor por aquellos que amaba se convertía en un peso que cargaba en mi pecho, mientras la culpa me atormentaba constantemente. A pesar de que la luz de Jesús había abierto mis ojos a verdades ocultas sobre la guerra espiritual en la que estábamos inmersos, el dolor de desmantelar mi antigua vida seguía siendo agudo. Recorría las calles de Washington con la mente llena de pensamientos conflictivos, reflexionando sobre las enseñanzas que me habían acompañado durante toda mi vida. La cultura a la que pertenecía y los principios que había defendido ahora parecían ser parte de un engaño más grande, uno que la élite había perpetuado para mantener el control sobre nosotros. La angustia de cuestionar esas raíces me dejaba en un estado de constante incertidumbre. Cada día se tornaba una batalla entre el deseo de permanecer fiel a mis tradiciones y la urgencia de seguir el camino que Jesús había iluminado para mí. Las conversaciones con mis seres queridos se convirtieron en un campo de minas, donde cada palabra podría desatar un conflicto doloroso. La lucha por ser aceptado, al mismo tiempo que buscaba entender y compartir la verdad con los demás, creaba una separación terrible entre mi vida y la de aquellos que una vez compartieron mis creencias. Esta guerra espiritual no solo era interna, era un reflejo del caos que veía en la sociedad. Con el tiempo, empecé a encontrar consuelo en aquellos que habían pasado por experiencias similares. En el pequeño grupo que formé, compartíamos nuestras historias, nuestras luchas, y la revelación de la verdad que habíamos recibido. La conexión con estas almas buscadoras me brindaba un sentido de pertenencia que tanto necesitaba. En cada intercambio,
La luz de Jesús brillaba más intensamente, desafiando las sombras del miedo y la culpa que me rodeaban. Juntos, comenzamos a forjar un camino hacia el despertar, no solo para nosotros, sino para aquellos que aún estaban atrapados en el engaño de la agenda oculta. Sin embargo, el eco del rechazo de mi familia seguía resonando en mi mente. Aunque la comunidad de apoyo me brindaba esperanza, siempre existía el anhelo de que mis seres queridos entendieran el propósito de mi transformación. La presión de la tradición y el amor por mi familia luchaban en una batalla constante dentro de mí. Cada vez que miraba hacia el futuro, el deseo de compartir la verdad se mezclaba con el temor a perder lo que había sido una vez tan fundamental en mi vida. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que este camino era el correcto. La verdad, no importa el costo, debía ser compartida. La foto del verdadero despertar se encontraba más allá del sufrimiento, esperando ser revelada en toda su luz. En mi búsqueda por la verdad, decidí sumergirme en la Biblia, un libro que había mirado con recelo durante muchos años. A medida que leía, las palabras parecían cobrar vida y resonar en mi corazón de una manera que nunca había imaginado. La esencia de mis oraciones cambió. Ya no se trataba solo de recitar textos, sino de buscar respuestas a las preguntas que me atormentaban. La figura de Jesús se volvió más que una imagen distante. Se convirtió en un guía, un faro de esperanza en medio de la confusión que experimentaba. Sin embargo, cada revelación que recibía era acompañada por el miedo de perderlo todo, desde mi estatus en la comunidad hasta la relación con mi familia. Comencé a buscar conexiones con otros que también habían atravesado experiencias de transformación. Al unirme a un pequeño grupo de apoyo, descubrí que no estaba solo en esta lucha. Cada miembro compartía su propia historia de despertar y la lucha contra el engaño que habíamos aceptado como verdad. Mientras escuchaba sus relatos, la sensación de pertenencia se intensificaba, y comprendí que cada uno de nosotros estaba se erigiendo como un guerrero en esta guerra espiritual. La fortaleza que encontraba en estos encuentros era un testamento del poder que tiene la verdad cuando se comparte en comunidad. Sin embargo, la angustia seguía latente. La memoria de mi vida anterior, llena de normas rígidas y expectativas culturales, me acosaba, como un murmullo que no podía callar. Recordaba los momentos en que me había sentido seguro y respetado como juez, cuando mi voz era autoridad. Pero ese respeto era ahora un eco vacío, ya que la revelación de que muchas de esas creencias estaban basadas en un engaño profundo me llenaba de ansiedad. La agenda oculta de la élite que había manipulado nuestras vidas se volvía cada vez más clara, y enfrentar estas verdades significaba desmantelar no solo mi identidad, sino también las estructuras que sostenían a mi comunidad. A cada paso, la tensión aumentaba. Cada vez que compartía mis nuevos conocimientos sobre la política y la espiritualidad, los rostros de quienes me rodeaban reflejaban una mezcla de admiración y escepticismo. La lucha por convencer a mis amigos y familiares se sentía a menudo como una batalla perdida. La presión de ser etiquetado como un traidor por cuestionar lo que toda mi vida había considerado sagrado era abrumadora. Sin embargo, la esperanza seguía brillando en mi interior. Sabía que la verdadera mujer no solo estaba en mí, sino también en la libertad de aquellos que aún estaban atrapados en las sombras del engaño. El testimonio de Jesús estaba destinado a ser compartido, y con cada palabra que pronunciaba, el peso del miedo comenzaba a desvanecerse. A medida que sostenía la Biblia en mis manos, comprendía que la libertad a la que aspiraban no solo se encontraba en la fe, sino en la defensa de la verdad y la justicia. La revelación de que la luz puede romper cualquier oscuridad me llenaba de coraje. Aunque el futuro se veía incierto, mi camino hacia la libertad y el despertar espiritual estaba trazado, y estaba decidido a avanzar, incluso si el costo era alto. Con la convicción interna de que mi experiencia era un llamado a despertar a otros, decidí romper el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. La revelación que había recibido de Jesús no solo había transformado mi vida, sino que sentía que debía compartirla con aquellos que aún caminan en la oscuridad. Cada día, mientras asumía mi papel como juez federal en Washington, el peso de la verdad se hacía cada vez más difícil de soportar.
Era consciente del costo personal de esta decisión. Hablar significaba arriesgar el rechazo de mi comunidad y la desaprobación de mi familia, pero el deseo de ayudar a otros a encontrar la verdad era más fuerte que mis temores. Recuerdo la primera vez que compartí mi historia. En un pequeño grupo de apoyo, mientras hablaba sobre mi encuentro con Jesús, sentí la energía en la sala cambiar. Los rostros de quienes me escuchaban se iluminaban con la emoción de la conexión. Hablé de cómo la guerra espiritual que enfrentamos podría parecer accesoria, pero en realidad, era una lucha esencial por la verdad en un mundo plagado de engaño. La manipulación que la élite ejerce sobre nuestras creencias nos mantiene divididos, y la división que veo en la sociedad no es más que una parte de su estrategia para controlarnos. Mis palabras eran como un eco de mi propia lucha interna. La agenda oculta que había llegado a comprender se revelaba como un sistema diseñado para perpetuar la opresión. Mientras relataba cómo Jesús me mostró la luz en medio de la confusión, podía ver las ondas del entendimiento surgiendo en los demás. La verdad tiene una fuerza que trasciende el miedo, y aquella noche, el grupo se unió en un espacio de liberación, donde la fe y la esperanza se entrelazaban en un nuevo propósito. El amor de Jesús nos unía, desafiando las sombras del engaño que a menudo parecen insuperables. Sin embargo, cada vez que terminó una reunión regresaba a casa con un nudo en el estómago. La idea de que mis seres queridos podrían nunca comprender o aceptar mi nueva vida me atormentaba. Recordaba las noches en las que oraba por ellos, deseando que tuvieran la oportunidad de experimentar como yo había experimentado la verdad de Jesús. El sueño de una posible reconciliación se volvía a menudo irrealizable, cada vez más distante a medida que me alejaba de las tradiciones que habían definido mi vida. La lucha entre la devoción a mi cultura y el deseo de vivir en la verdad que había encontrado se tornaba extenuante. A medida que este conflicto personal se intensificaba, también lo hacía mi determinación de continuar compartiendo mi historia. Sabía que, aunque enfrentara resistencia, el propósito de mi vida había cambiado drásticamente. A medida que me involucraba más con el grupo, la esperanza de que mis palabras pudieran tocar una vida y provocar un despertar, me empujó a seguir adelante. La guerra espiritual que enfrentábamos no era solo una lucha solitaria. Había una comunidad de personas dispuestas a unirse para llevar la luz en medio de la profunda oscuridad que se cernía sobre nosotros. Sin duda era un camino lleno de obstáculos, pero la promesa de la verdad y la paz espiritual se convertía en un faro que guiaba mis pasos. La decisión de dejar mi hogar y mi antigua vida fue un acto de valentía que nunca pensé que tendría que enfrentar. Con una reputación construida a lo largo de años como juez federal en Washington, parecía impensable renunciar a todo lo que había logrado. Sin embargo, el encuentro con Jesús cambió mi perspectiva por completo. En esa noche de Nochebuena, cuando la luz de su presencia iluminó mis sombras, entendí que mi vida estaba destinada a más que solo mantener las apariencias. La revelación que recibí me mostró que, para encontrar mi verdadero propósito, debía comenzar un camino de renacimiento en el que pudiera vivir de acuerdo con la verdad y no solo con las expectativas de los demás. A medida que dejaba atrás mi pasado, la angustia se entrelazaba con el deseo de empezar de nuevo. Eran días llenos de incertidumbre, pero también de esperanza. Al asumir mi papel en una nueva misión de evangelización discreta, aprendí que compartir la verdad que había recibido de Jesús requería un compromiso profundo y genuino. Me dedicaba a ayudar a otros a despertar, a ver más allá del engaño que la élite había tejido a lo largo de los años. La guerra espiritual comenzaba a manifestarse no solo en mí, sino también en las vidas de aquellos a quienes tocaba con mi mensaje. Recorría las calles con la inquietud de aquellos que aún estaban atrapados en la confusión. En conversaciones con personas que luchaban con sus propias creencias, podía ver los destellos de cambio en sus ojos. Cada testimonio que escuchaba me recordaba que no estaba solo en mi búsqueda, y que el llamado que había recibido era un eco compartido en el corazón de muchos. Me sentía como un farero en medio de la tormenta, guiando a quienes buscaban la verdad hacia puertos de esperanza y claridad. La agenda oculta que había sido revelada ante mí había dejado cicatrices, pero también un profundo sentido de urgencia. Sin embargo, el miedo seguía presente.
La ansiedad de ser rechazado por mi familia y la comunidad me mantenía alerta. Cada interacción con ellos se volvía un desafío que ponía a prueba mi convicción. Recordaba los momentos en que discutía con mis seres queridos, intentando explicarles el porqué de mi cambio. Sus reacciones eran un reflejo del miedo que también sentía por perder lo que había sido la base de mi identidad. A pesar de ello, sabía que mi misión era más grande que esas preocupaciones personales. Había un despertar en marcha y no podía darme el lujo de detenerme. La luz de Jesús seguía dándome fuerza. Cada oración, cada meditación, me acercaba más a la visión que Él tenía para mí. Sabía que estaba destinado a ser un agente de cambio, y a pesar del costo personal que ello implicaba, la paz que sentía al ayudar a otros a encontrar su propio camino me llenaba de propósito. La guerra espiritual es interminable, pero cada persona que se despierta y comienza a cuestionar su realidad es un paso más hacia la liberación de la manipulación y el engaño que nos rodea. Así, con determinación y fe, continuaba adelante, sintiendo que cada día era una oportunidad para iluminar el camino de otros en la oscuridad. Años después de aquella noche de Nochebuena en la que Jesús iluminó mi vida, encontré mi lugar en una comunidad de refugiados cristianos. Este nuevo hogar se convirtió en un refugio donde la fe es el hilo conductor que une a aquellos que, como yo, han enfrentado adversidades inimaginables. Desde el primer día, supe que había algo especial en cada persona que cruzaba mi camino. Sus historias de sufrimiento y superación resonaban con las miles de preguntas que aún rondaban mi mente. Esta comunidad, forjada en la fragua de la esperanza, me ofrecía la oportunidad de ayudar a otros a descubrir la fe que había transformado mi vida. En mis días como juez federal, nunca imaginé que mi verdadero propósito podría encontrarse en un lugar como este, rodeado de personas que huyen de la opresión. Cada encuentro, cada testimonio compartido, era un recordatorio del viaje que había recorrido. Recordaba claramente cómo el vacío espiritual que una vez sentí, se había disipado en la luz de la revelación. Al escuchar las luchas de mis nuevos amigos, me sentía impulsado a compartir mi propia experiencia. El encuentro con Jesús que me había enseñado la verdad detrás de la guerra espiritual que enfrentamos a diario. La necesidad de hablar sobre la agenda oculta que manipula a nuestra sociedad se volvía una cuestión vital. A medida que compartía mi testimonio, notaba cómo las caras de quienes me escuchaban se iluminaban. La fe podía renacer en cada uno de ellos, así como lo había hecho en mí. La revelación que había recibido era una poderosa fuerza, un soplo de esperanza para aquellos que aún se encontraban atrapados en el engaño de su realidad. Jesús me había mostrado que la verdad no solo libraba mi vida, sino que podía liberar a muchos más. Con cada palabra que pronunciaba, podía sentir la conexión del espíritu de cada persona que esperaba escuchar la luz de la verdad. Sin embargo, también experimentaba momentos de duda. La sombra del rechazo que había vivido en el pasado seguía acechando, recordándome el costo de mi elección. A veces, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al desafiar las normas que habían gobernado mi vida. Pero cada vez que dudaba, recordaba las visiones de Jesús, las palabras que me ofrecieron claridad en medio de la confusión. Sus mensajes resonaban en mi corazón. No temas, Ahmad. La lucha por la verdad es sagrada y necesaria. Así, transformé mis miedos en combustible para continuar mi misión. En medio de los rezos compartidos y las risas genuinas de mis nuevos amigos, comencé a abrazar mi identidad completamente. La vida en esta comunidad me enseñó que el valor de la verdad y la fe radica en su capacidad de unir, sanar y provocar un despertar colectivo. Juntos, comenzamos a construir un puente hacia la libertad espiritual, denunciando el engaño que nos había mantenido separados y confundidos. La creciente fuerza de nuestra unidad me animaba, y sabía que el camino hacia adelante estaba lleno de esperanza. La guerra espiritual no solo era mía, sino que era una batalla común, y cada día en mi nueva misión me acercaba más a la realización de un propósito mayor: el despertar de un alma, un corazón a la vez. La historia de mi vida como juez federal ha sido un viaje en gran medida definido por la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo,
A medida que avanzaba en mi carrera, me encontraba a menudo sumido en la lucha de una guerra espiritual interna. La Nochebuena en Washington, un momento que debería haber estado lleno de alegría y festividad, se convirtió en un punto de inflexión. Fue esa noche que escuché la voz de Jesús por primera vez, y su mensaje resonó en lo más profundo de mi ser, sacudiendo los cimientos de mi fe. La revelación de que la verdadera fe, aunque a menudo desestabiliza, es la única que conduce a la libertad, se aproximaba a mí de una manera impactante. En ese momento de revelación, me encontré expuesto ante una luz abrumadora, y la paz que sentí era indescriptible. Jesús me mostró verdades ocultas sobre la política y la sociedad, revelando cómo la élite había tejido un engaño masivo que mantenía a las personas atadas a la ignorancia y el miedo. Comprendí que la manipulación de la información y las creencias había creado un muro entre la verdad y la realidad de muchos. Las estructuras que creía firme estaban construidas sobre la arena, y la guerra espiritual que enfrentábamos no era solo mía, sino también un reflejo de la lucha de la humanidad. El impacto de esa revelación me dejó en un estado de confusión, pero al mismo tiempo, una nueva esperanza comenzó a cobrar vida en mí. Mi deseo de mantener la paz y la aceptación social se veía amenazado, pero la verdad que había encontrado me llenaba de una urgencia que no podía ignorar. Quería compartir la luz de Jesús, hablar sobre la necesidad de cuestionar las normas impuestas y de desafiar las narrativas que han dominado nuestras vidas. A medida que enfrentaba este nuevo camino, las tensiones aumentaban, y el miedo al rechazo comenzaba a pegarse a mí como un manto pesado. Decidido a no dejar que el miedo me dominara, empecé a buscar conexiones con otros que habían tenido experiencias similares. Encontré un pequeño grupo de apoyo y espiritualidad que se reunía regularmente. Allí, compartía mi testimonio, y cada palabra que pronunciaba parecía hacer eco en los corazones de quienes me oían. Sus historias de sufrimiento y descubrimiento resonaban conmigo, y en esos momentos de intercambio, comenzamos a desmantelar las mentiras que nos habían sido impuestas. La agenda oculta de quienes controlan nuestras vidas se volvía un objetivo común entre nosotros. Con el tiempo, entendí que la verdadera fe va más allá de la aceptación pasiva de tradiciones y creencias. Es un acto de valentía, un acto de desafío hacia el engaño que nos rodea. Cada día, me esforzaba por mantener viva la llama de la esperanza no solo en mí mismo, sino en aquellos que compartían su lucha conmigo. La revelación de que, aunque el despertar espiritual puede ser doloroso, trae consigo un propósito y una claridad que liberan, me impulsaba a seguir adelante. Sabía que la guerra espiritual sería larga y dura, pero también sabía que no estaba solo en esta lucha. La luz de Jesús guiaba mis pasos, y cada día me acercaba a un propósito más grande que el que jamás había imaginado. Ahora que has escuchado esta historia de transformación y revelación, quiero plantearte una pregunta profunda. ¿Alguna vez has sentido que hay un peso invisible que te empuja hacia un camino que no es el tuyo? ¿Te has dado cuenta de que en medio de la lucha diaria, una guerra espiritual se libra por el alma de cada uno de nosotros? Las cadenas de la tradición, los miedos impuestos por la élite y las sombras de la duda pueden nublar nuestra percepción, pero hay luz esperándonos al final del túnel. La noche de Navidad en que Jesús se presentó ante mí no fue solo un encuentro, fue el inicio de un despertar. Me hizo entender que el vacío que llevamos dentro no es un destino, sino un llamado a buscar la verdad. Así como yo, hay muchos otros que están listos para oír este mensaje. Cada uno de nosotros juega un papel crucial en esta lucha por la libertad espiritual y la liberación del engaño que nos rodea. La verdad no es solo para ser vivida, sino también para ser compartida. ¿Cómo se sentirían si supieran que su historia también puede iluminar el camino de otros? Quiero invitarte a que compartas tu experiencia o reflexión en los comentarios. Este espacio es para cada uno de nosotros, un santuario donde nuestras voces se unen en la búsqueda de respuestas. Así, juntos, podemos enfrentar la oscuridad con la luz de la verdad. Si este testimonio resonó contigo, no olvides suscribirte al canal Truth from Beyond y activar las notificaciones. Tu apoyo es vital, ya que lo que se viene a continuación será aún más revelador e inspirador. En el próximo video,
exploraremos otro encuentro místico que continuará desnudando las realidades ocultas de nuestro mundo. No te lo querrás perder. Soy Ahmad, y estoy agradecido por haberte acompañado en este viaje. Recuerda, el despertar comienza en el corazón valiente dispuesto a buscar, a cuestionar y a liberarse.